Bienvenidos al documental de microeconomía, el cual elegimos el método que usó Rockefeller para crear su propio imperio de petróleo. Los integrantes son mi persona, María José Robalino, Ronald Aguilar, Joseph Cuenca y Michael Quiroz. Vamos a hablar sobre el primer caso de monopolio que ha existido en el mundo, que es de la empresa Standard Oil Company, que esta empresa fue fundada por John D. Rockefeller, que fue uno de los hombres más ricos del mundo que ha existido. Para hablar de cómo surgió esta empresa debemos trasladar los inicios de John D. Rockefeller, que él fue un niño de escasos recursos que comenzó trabajando en el mercado y logró hacerse con el gusto de los negocios y con el tiempo logró estudiar algo relacionado con ello, que es como contabilidad y hacerse un gran analista de costos, lo que le llevó a trabajar en grandes empresas. Pero a sus 21 años hizo su primera empresa de transporte de alimentos, lo cual generó bastantes ganancias. Pero en el año 1859 en Estados Unidos surgió la fiebre del oro negro, que fue la primer puesto petrolero que existió en Estados Unidos. Y toda la gente estuvo involucrada en eso, pero John D. Rockefeller vio una gran oportunidad no en perforar la tierra, sino en refinar el producto, refinar el petróleo y transformarlo en queroseno y en aceites para lámparas, ya que en ese tiempo no existía lo que es electricidad o carros. Y comenzó una gran demanda para las lámparas de este aceite, lo cual a John D. Rockefeller le generó grandes ganancias, porque lo que él producía es un barril de petróleo que le costaba alrededor de $13, pero tenía una ganancia no menos inferior de $5. Entonces para él fue un gran avance. Debido a la gran demanda de estas lámparas para que necesitaba hacer el aceite, invirtió mucho más dinero, pero viendo que esos productos, el 40% de este petróleo se desperdiciaba, investigó y encontró otros nuevos productos que como son el aceite, el alquitrán y cosas así, y algunos sustitutos más. El alquitrán, por ejemplo, lo sustituyó para hacer en vez de hacer las calles con piedra, pusieron alquitrán, entonces fue un gran sustituto. Rockefeller es un dueño de un multimillonario imperio de petróleo. Tenía una gran habilidad siendo analista de costos, misma que lo llevaría a tener mucho éxito en su vida financiera. A partir del minuto 5:35 al 10:45 nos explica cómo Rockefeller minimizó sus costos, es decir, empezó a reducir sus costos de producción siendo él mismo su propio proveedor de materia prima, lo que representaba mayor utilidad. Aplicó la economía de escala, que consiste en reducir los gastos de producción de una empresa cuando ésta ha decidido expandirse. Cuanto más produce la empresa, menor será el costo. Esto le permitió ganar poder de mercado, debido a que podría ofertar precios más baratos y de esa forma aniquilar a sus pequeños competidores. Para 1882, la Standard Oil Trust Inc. se había convertido en un monopolio, puesto que controlaba aproximadamente más del 90% del mercado de refinería en Estados Unidos. Recordemos que los monopolios son tomadores de precios, mismos que pueden reducir sus precios aumentando la cantidad producida. Como podemos ver en el gráfico, esta es una función de economía de escala. Entre mayor sea la cantidad producida, menor será el costo de producción. Recordemos que la cantidad óptima para producir se ubica en la parte más baja de la curva del costo total promedio. Para analizar este siguiente gráfico, analizaremos cómo se escoge el precio y la cantidad producida por un monopolio. Recordemos que los monopolios maximizan su utilidad cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, es decir, del punto A, esa es la cantidad máxima que pueden producir. Ahora, la curva de demanda, el punto B, representa el precio que el monopolio debe cobrar. Es muy importante recordar que el precio del monopolio es mayor al precio de la competencia perfecta. Yo les voy a hablar
sobre el monopolio que creó Rockefeller. Primero les voy a comentar sobre qué es un monopolio. Un monopolio es una falla de mercado el cual trata de una situación de privilegio legal o de falla de mercado, en el cual existe un productor o un agente económico que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria, dado que posee un producto, bien o recurso determinado y diferenciado. Standard Oil Trust es una empresa petrolera estadounidense, la más importante de la época, la misma que abarcaba todos los aspectos de la comercialización, desde la producción y el transporte. Aparte de eso, Standard Oil Trust controlaba la refinación del petróleo hasta la venta final de los productos, llegando a ser el mayor refinador de petróleo del mundo y una de las primeras y más grandes corporaciones multinacionales del planeta. En 1882, la Standard Oil Trust controlaba el 90% de la refinería del petróleo de los Estados Unidos. Esto equivaldría a que 9 de cada 10 refinerías en Estados Unidos eran de dicha corporación. La Standard había poseído la mayor parte de la cadena de la distribución de uno de sus principales productos, como era el querosén, un derivado del petróleo, y lo distribuían con el lema de abaratar costos. La Standard estaba constantemente implementando estrategias legales las cuales le ayuden a eludir ataques, convirtiéndose en una estructura legal sin precedentes donde dicha corporación estaba consolidada por 41 empresas estatales por vía de fideicomisos, siendo la Standard Oil Trust la corporación más grande, poderosa y temida de esa época. Entre 1884 y 1885, la Trust controlaba los niveles de petróleo refinado, adaptando los almacenamientos a las condiciones del mercado. En poco tiempo nace el mercado de futuros de petróleo y la Standard empieza a controlar el precio de spot, lo que causó el inicio de la Natural Petroleum Exchange, un movimiento antimonopolista que cada año lucha con Standard Oil Trust, obteniendo como resultado que en 1892 un tribunal estatal ordene la separación de la Standard Oil Ohio de la corporación Trust, marcando el primer paso hacia la desintegración del monopolio. Rockefeller ya piensa en su retiro entregando su presidencia. En 1902 existe un cruce entre el mercado del acero y el petróleo, otorgando a Rockefeller y su hijo un puesto en la junta directiva de GE Steel. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó sentencia contra el Standard por políticas de monopolio y violación por la ley Sherman, ordenando la disolución de 34 empresas, lo cual fue beneficiado. En su retiro, Don, con 72 años, mantenía el 25% de las acciones, recibiendo similar porcentaje de acciones de las nuevas empresas, multiplicando sus dividendos. Los patrimonios de las nuevas empresas se multiplicaron. Esto le hizo ganar en 10 años unos $900 millones. Conocido por su filantropía, teniendo una combinación mística de tácticas comerciales, siendo el hombre más rico, y por su capacidad única de reducir sus costos mejorando la productividad.